Buenas noches, amigos de Cooking Bear, el programa de Buenas noches. castillos y ciencia ficción número 1. Llegó a saltar el lápiz. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos con los viejos estandartes. Los viejos estandartes ahí, dando sus últimas Pasa, los batallas. viejos estandartes. Las últimas batallas de Ger Rojas, Yo no. y Ger Cuto Rufo. Ay, bueno. ¿Viste? Yo no sé que está un poco resfriado hoy día, pero igual va a dar lo mejor de sí. Sí, Siempre. por supuesto. Bueno. O sea, por la causa. Y Cuto no está resfriado, así que va a dar más aún, ¿ya? Entonces pasemos inmediatamente al PPP. Para ver qué libro tenemos hoy. Una utopía, una distopía, depende del color que tengas. Se llama, en sentido estricto, se llama ucronía. Una ucronía, correcto, muy Una correcto. ucronía. Maravilloso. Porque nos pone en una paralela del tiempo. Claro. Sí. Oye, dado que, claro, en realidad el hombre del castillo está considerado quizás como una de las primeras grandes ucronías que dio el siglo XX. No sé si hay antes, no tengo eso. Pero para mí es como un acontecimiento este libro. Tomando conceptos que hemos explicado hemos trabajado en otros capítulos. Este libro es realmente un acontecimiento. Esta es una ucronía. Es que hubiera pasado si las cosas hubieran pasado de otra forma. Y como tal, quizás, insisto, hayan habido experimentos antes, pero este es un libro que marca un antes y un después con eso y marca lo que venía antes, lo que pudo haberse hecho antes y definitivamente marca lo que se hizo después. En este caso específico, el autor de culto nuestro, un fetiche nuestro casi ya, ¿Este es el cuarto libro que hablamos? Sí. ¿Que hablamos? Sí, porque leemos. Y es un libro importantísimo. No, este libro hay que hablarlo. Y claro, él se hace una gran pregunta. En el año 1965, más o menos, si no me equivoco, él se pregunta qué hubiera pasado si los alemanes hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. O la triple entente, no sé cómo le decían. La triple, claro, el eje. El eje, ¿ya? Y de ahí desarrolla toda una sociedad, un mundo, una Norteamérica ocupada por los europeos y los asiáticos. Principalmente Alemania y Japón. Y bueno, ahí vamos a hablar en Vamos este desgranando. sobre eso. Oye, sí, vamos a ir desgranando. Sí, yo quiero, así como empiezo siempre con las portadas de Minotauro, un poco el estudio, pero antes igual decir que, o sea, yo lo pienso y yo creo que este es mi libro favorito de ciencia ficción, El hombre del castillo. Yo lo leí hartas veces, ahora lo volví a leer por hoy día, pero me gusta mucho, entonces ahí vamos a tratar de desgranar por qué es tan bueno este libro. Sí. Bueno, obviamente me parece el más bueno de Philip K. Dick, pero también me parece el más bueno que haya leído yo en todo lo que es ciencia ficción. Así, no, es un libro que yo tuve como de joven y de ahí lo leí varias veces. Así, después me lo llevé a Antofa y se lo presté a Doctor Cañón, ahí volvió ahora conmigo. Y no sé si lo dijiste, pero este ganó el premio Hugo el año 63. ¿Ya? 63, entonces ya. Sí, lo ganó el 63 y parece que en ese año estaba compitiendo el de la semana pasada, la sequía. Entonces ahí nuestro querido David derrotó a. No sé si. No sé merecido. Pero no estoy seguro si el 63 o el 64 compitió Valar. Pero ahí ya. Pero Kadik le metió el hombro, sí. El de Valar es del 64, 65. Entonces, 64 estás, ¿ya? Ahí está. ¿Y qué más? A ver. Entonces, esta portada es bien bonita, es sobria, pero ahí tiene como varios elementos. Y está quizá el verdadero protagonista de la novela, que es el I Ching, un hexagrama I Ching, el libro de los cambios, que el libro de las mutaciones, que es como muy importante en esta historia. Y ese mismo, mira qué lindo, ya él viene preparado. Y acá tenemos una portada alternativa, media art deco, no sé si viene mucho cuento. Bueno, pero ahí sale una langosta. Simbolismo. Claro, ¿por qué sale una langosta? Porque en El hombre del castillo hay otra novela dentro de esa que están leyendo los personajes que se llama La langosta se ha posado. Sí. Entonces, mientras nosotros leemos esta ucronía de cómo Alemania y Japón ganaron la guerra, los personajes a su vez leen otra ucronía sobre cómo Alemania y Japón fueron derrotados y Estados Unidos ganó la guerra. Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. Y cómo ellos se repartieron el mundo. Sí, y en todo caso describe un mundo
distinto también al de nosotros. O sea, no es idéntico No a vuelve nuestra acá, realidad. sino que las Es realidades se siguen transmutando. otra realidad paralela. Sí. ¿Cachai? Eso es interesante porque ahí desaparece Rusia, el poder de Inglaterra llega hasta el mar de Se Japón, expande más se el poder de expande. Inglaterra. Sí, y Sí. Estados Unidos no llega a ser tan Pasa a ser fuerte. la potencia dominante. Es interesante también que uno esperaría que estuviera describiendo el mundo, el universo que conocemos, pero no, describe uno tercero. Y es interesante el ejercicio. En realidad este libro es interesante, tantos niveles que uno no sabe por dónde empezar. Por ejemplo, hay un análisis geopolítico que uno podría hacer del libro. O sea, uno para empezar, uno podría cuestionar el supuesto que dice que Alemania perdió la Segunda Guerra, que en realidad, si tú ves cómo el resurgimiento alemán y la situación en que se encuentra actualmente Alemania, la verdad es que no fue tan derrotada. O sea, y hay muchos autores que piensan que efectivamente Alemania triunfó diplomáticamente y al final la reconfiguración de la Unión Europea se hizo en torno al poder alemán y eso significó los logros que Alemania buscaba por la vía militar, lograrlos por la vía diplomática y económica, por la vía comercial. Por ejemplo, y por eso me paré ahora que me acordé de ese, es que hay tanto que hablar de este libro. Por ejemplo, este libro, La Fuente Impura, de ¿Ya? John Lolland. John Lolland denuncia básicamente que Alemania utilizó la unificación europea para controlar políticamente al continente, y eso es verdad. O sea, si tú o sea, si tú ves cómo se manejan las políticas en Europa, en realidad son una extensión del Bundestag, o sea, una extensión del poder alemán, del parlamentario alemán. Son como y los demás países dependen económicamente de las decisiones que toma Alemania, consultando a Francia habitualmente, antes consultando a Inglaterra, pero ahora básicamente, digamos, tienen que seguir digamos, el curso a Después Alemania. del Brexit ya Alemania se quedó sola mandando. Sí, es interesante, por ejemplo, que Loland menciona que los diplomáticos que fundaron la Confederación del Carbón y el Acero, que fue la raíz que fundó, digamos, el movimiento de unificación europea, eran diplomáticos alemanes que habían trabajado para Hitler, que eran gente de la diplomacia alemana que siguió trabajando después de la caída de Hitler. Y en el fondo cambiaron la estrategia para lograr los mismos fines, que era la dominación europea, cuestión que lograron en definitiva. Y este inglés, obviamente inglés, se oponía y anunciaba ese Sentido. tema. O sea, también estamos hablando de libros de los años 90 que ya hacía prever, digamos, que iba a haber un movimiento, digamos, de secesión de la Unión Europea en Inglaterra. ¿Cachai? Entonces, es interesante eso. Otra cuestión interesante que yo creo que lo vamos a tener que desarrollar en algún momento, por eso tengo el China acá, es este libro de las mutaciones. Yo creo que el autor, digamos, evidencia que está muy, digamos, asombrado o muy... Él es digamos, un seguidor del libro de las mutaciones. Yo creo que vamos a tener que en algún momento hablar un poco de eso. Del aporte de Richard Wilhelm también podríamos hablar un poco, pero es un libro que es tan asombroso. Yo creo que es necesario mencionarlo para quienes hemos consultado el oráculo de Li Ching. Es tan asombroso, digamos, su precisión, su profundidad, que realmente, digamos, puede resultar asombroso. O sea, yo sé que es un fenómeno proyectivo, al menos la psicología profunda dice que el I Ching, digamos, al igual que otras formas de adivinación, como los horóscopos, son todas proyecciones, pero este en particular es una cosa, es algo de un nivel superior. No sé si ustedes han tenido la experiencia, pero yo creo que podemos hablar de eso. Sí, Entonces, Pero es empecemos con el más, libro. espérate, hay una cita de Tagomi en el libro, acá lo voy a leer, de por qué ellos usan tanto el I Ching. ¿Cachai? A ver, déjame buscarla. Porque a ver, bueno, lo que te iba a decir mientras tanto era que, de hecho, mientras estoy leyendo la novela, bueno, de eso también quiero hablar, del nivel de convicción que te logra dar el autor de la novela. Te dan ganas de leer el I Ching, te dan ganas usarlo. Si uno no lo de conoce, usarlo, claro, po, de usarlo. Yo lo usaba con monedas chinas, pero yo no sé cómo ese sí, los sistema de famosos los catch. tallos, no me lo Las sé. varillas es el sistema original, pero más complejo. Claro. Yo Y también a lo usaba con propósito, moneda. Pero es de la, a o propósito, sea, yo, uno de los libros claro, que, a partir de la primera lectura del Castillo, sí, yo me acuerdo, lo empecé a usar. Ahí lo usé un tiempo, tenía el libro de Richard Wilhelm y tenía las monedas chinas, después ya perdí la costumbre, pero ahí se puede retomar.
Mira, acá hay ¿Qué quieres decir? el Tagomi, que uno de los protagonistas del libro, dice, hemos de tener fe en alguien, dijo el señor Tagomi. No podemos conocer todas las respuestas. No podemos ver en adelante por nuestros propios medios. Entonces, y Tagomi es uno de los personajes más interesantes del libro porque él es como el personaje japonés. Entonces, como que nos lleva un poco a ese punto de vista, a esa idiosincrasia, porque está el personaje alemán, el personaje gringo, el personaje japonés. En cuanto se llaman los americanos que aspiran a ser más japoneses, como el Childan. Entonces, hay como todo el tipo de idiosincrasia, están muy separados. Cada personaje está como una especie de compartimiento. Yo creo que por eso se llama el hombre del castillo, porque todos estos personajes son hombres de su castillo, son hombres encerrados en sus pequeños mundos. El Frink en su taller, el Tagomi en su misión comercial, en el Time Nippon está el Tagomi. El Bane que está encerrado en su hotel casi todo el libro esperando la reunión con el general japonés, ¿cachai? El Frejero Hugo Rey, que era el cónsul de allá en San Francisco. Cada personaje tiene un mundo cerrado, ¿cachai? Y tiene bueno, más poder, menos poder, pero están un poco presos de sus propias consideraciones y tratan de salir de esa prisión, de esa cárcel, a través del oráculo. El oráculo es su guía, que cuanto se llama que lo hace avanzar. Incluso al final del libro, así como dando un salto rapidito, el Abensen, que era el escritor de la langosta posado, él vivía en un castillo, pues, en una fortaleza, y después se agota de eso. Y se va a una casa común y corriente y dice, ya no salgo nada con esconderme de la SS, ¿cachai? Mejor acepto mi vida normal, así, ¿cachai? Y lo otro que quería mencionar es que miren las tres portadas son muy distintas, incluso son de la misma editorial, pero hay tantas formas de ver este libro que las tres portadas difieren completamente. Este le pone el énfasis Lo al, a político. la política, al hecho que Alemania controla toda la costa este de Estados Unidos y Japón controla la costa oeste. Japonés, sí. A ver, déjame, parece que tengo un mapa de eso. Ahí está. Ahí están los estados pacíficos de Japón, toda esa Los estados de parte. las rocosas. Claro, y entre medio, lo que le quedó a los gringos, ¿está ahí? Ahí está, ¿viste? A ver, pero avancemos. Ya, bueno, yo tengo a nuestro Philip K. En esta El de la ocasión, derecha, el de la derecha. claro, bailando con una odalisca para que vean que los autores de ciencia ficción igual se saben divertir. Eh, no, no todo es libro, ni sufrimiento y paranoia, y no. Ahí se, Claro. se ve muy concentrado Philip K. ¿Ya? Entonces, no sé, a ver, empecemos nomás, po. Y lo que sí. Para la imaginería, sí, para los iconos, hay una serie del Hombre del Castillo, ¿ya? Y tiene Sí. 5 temporadas, o sea, esta weá la estiraron más que el Hobbit, porque el Hobbit es un libro de 200 páginas, hicieron 3 películas. No, acá con este libro que tiene, no sé cuánto tiene, 270 páginas, hicieron una serie de 5 temporadas. ¿Cachai? Entonces, no, o sea, no, se tomaron hartas libertades entre Horrible. medio. No, pero me sirvió porque acá sacamos fotos de los personajes, un poco los escenarios, como el mapa. ¿Cachai? Entonces ahí podemos hablar ¿cómo se llama? El Rage, Greater Nice Rage, Nueva York, mira, viste, Nueva York reconvertida. Podemos hablar así y están los personajes, pues, ahí está el Frank Frin, por ejemplo. ¿Cachai? Ujú. El judío, entonces, él se cambia su nombre, ¿cómo se llama originalmente? Frank Fink. Frank Fink. Y a ver, Y le agrega la R, ¿no? Para Canfinki, quedar. creo. Frank Frin. Y ahí está la Juliana, le hicieron buena a la Juliana, pero se supone en la novela que es morena. ¿Cachai? Claro. Sí, bueno, por lo menos ya tiene el cabello. Para los gringos es morena. Claro, rico Tiene es el cabello morena. Ahí, oscuro. ahí está la Juliana Fink. ¿Y quién más? Y el Childan, po, que es interesante porque, Tiene la cara urgida, tiene la cara urgida. claro, porque Childan siempre está como Está queriendo urgido todo el rato. Sí. llevarse bien con los japoneses, que son sus clientes principales, pues él vende, es un mundo donde el mundo americano ha desaparecido, pero todos sus restos culturales son objetos muy preciados. Entonces él tiene una tienda que se llama Artesanía Americana, y siempre Es está una ahí, civilización colonizada, América. fue una Es una colonia. civilización que se desprecia a sí misma y admira, digamos, y de hecho se maneja con elementos culturales orientales, entre los que figura el I Ching, pero además hay otros, digamos, la disciplina, la diplomacia japonesa, son cuestiones admiradas. Entonces sus referentes son extranjeros, es como que le pasa lo mismo que a nosotros, pero en este caso, en este caso no, nosotros que miramos a Europa o a Estados Unidos, ellos miran a Japón, a las islas.
Y ellos siempre se están como tirando para abajo, se ven así mismo como bárbaros. Nosotros que Sí. somos tan bárbaros, y ellos que son tan nobles. Y hay una parte que Pero él va a cenar con una familia esa parte es súper japonesa, interesante, sí. Sí. porque hay como toda una serie de pequeños malentendidos, diferencias, abismos, que no pueden ahí como, no hay como así como, Hay una como barrera hay cultural. una barrera cultural que no pueden franquear. No hay Mm. para seguir. Ahí está el Tagomi, po. Tagomi, Tagomi. Tagomi, ¿viste? Ahí, severo. Y ahí está el Fray Jerugo Reis. ¿Cachai? No puse todos los personajes, encontré, no, este no va. Pero estos son como los ejes para avanzar. ¿Ya? Y no sé pues, cómo le quieren dar, po, si no, cómo avanzamos. Sí. Yo creo que hay que ir contando la historia un poco, po, sí. Porque empieza Sí, en la tienda de artesanía americana del Childan, ¿cachai? Y él está esperando la llamada de Tagomi, porque no lo puse acá, pero Tagomi está esperando a una persona muy importante, porque él trabaja en una misión comercial. Entonces, tiene que, parte de ¿cómo se llama? De sus rutinas, de sus tradiciones, es que tiene que darle un regalo. ¿Cachai? Entonces, está va a buscar buscando un regalo, sí, un regalo decente, sí. claro, entonces está toda la presión sobre Tagomi porque no le consiguió lo que ya le habían encargado, ¿cachai? Y lo retan, lo humillan un poco. Y dando un poco el salto, al final lo que le regalan al Baines es un reloj de Mickey Mouse. ¿Cachai? Y el Baines dice, ¿qué esta weá? Un reloj como de niño. Me están bromando. Y lo mira hacia el Tagomi, que estaba como inclinado, y dice, no, esta weá no es una broma. Que no la entiendo, pero no es una broma. Y dice, ya, muchas gracias por su reloj. Pero hay como todo esa diferencia cultural de los tres lados, así porque el Baines es alemán, el Baines no entiende a los japoneses, los gringos luchan por entenderlo, pero están siempre ahí como crispados. Y los japoneses, desde su punto de vista, no tampoco, que un punto de vista más profundo. Ellos están tienen el I Ching, pero también están siempre pensando en el Tao. El Tao siempre sale alto corazón, si este acto está adecuado, si este es un acto yin, este es un acto yang. ¿Cachai? La forma en que miden eso, esto se llama, es bastante incomprensible incluso para nosotros como lectores. ¿Cachai? Hay una parte que es como, ¿cómo se llama el japonés noble que conoce el Childan? Los Kasoura, ¿cachai? Que conoce una pareja joven que está de aristocrática, y hay una parte que el Kasoura empieza a retar a Childan y Childan no sabe por dónde agarrarse, no sabe si lo está insultando, ¿cuánto se llama? Le está dando consejos comerciales, es más adelante, pero siempre es todo el rato un precipicio por la falta ¿cuánto se llama? Por lo que decís tú, la barrera cultural, ¿está? Pero no, a ver, démosle más ordenado, ¿para quién lo puede hacer Kutum? A ver, parte tú hasta donde llegaste, po. Bueno, yo lo que me acuerdo es que Chilean efectivamente estaba buscando, tenía un encargo difícil que era buscar, si no me equivoco, 12 armas de fuego, ¿cierto? O eso fue después, No, no eso me acuerdo después, Eso fue bien. no, después. le pido un cartel así como de la guerra de secesión, parece, así Claro. como esos Ya, sí, carteles un cartel de reclutamiento. de cartel, claro, un cartel de reclutamiento así, y Sheldon no se lo consigue, pues nada, ahí está Frank, después Frank, ahí está. Entonces ahí, no, ahí anda como medio angustiado, ¿cachai? Pero, y claro, y después tiene que ir donde Tagomi, y es muy entretenida esa weá, como Sheldon sufre por todo, o sea, porque lleva unas maletas al Time Nippon, y ¿cuánto se llama? Y primero pide un pedetaxi, que son como los taxis a pie, y Sí, dice, uy, si no hubiera pedido este pedetaxi, me hubiera visto un taxista y se hubiera reído de mí, y mi posición se hubiera venido abajo. Y después cuando llega a la entrada del Time Nippon, no puede entrar con las maletas, ¿cachai? Porque igual sería humillarse que él entrara con su sería un propia trabajo maleta. manual, sería poco Claro, noble. y Necesita alguien que haga ese trabajo manual. Estamos hablando de un sistema de castas, en realidad, y ahí recurre un chico negro, a unos chicos negros, por lo que me acuerdo, ¿no? sí, pues ¿Es ahí? habían Sí. negros habían esclavos ahí ¿cuánto se llama? En el Estado Pacífico, porque igual hay que decir esa parte de que como ganaron la guerra los alemanes, hubieron cambios, po. Entonces ellos, qué sé yo,
hicieron retroceder a los eslavos, a los rusos, como casi hasta las fronteras con China. Habían Sí, pasado está muy África así. y 1200 años para atrás, todo. como en 15 años habían exterminado casi todos los africanos. ¿Cachai? Y Sí, vaciaron el después Mediterráneo. habían secado el Mediterráneo para convertirlo en campos de cultivo, y ahí Y entre habían empezado medio la colonización espacial. Los habían llegado alemanes a estaban Marte y a Venus. colonizando Marte, Venus y la Luna, y La estaban Luna, siendo colonizados por los alemanes. claro. Y Entonces, y además había tensiones geopolíticas porque Alemania había conservado para sí los mayores avances científicos, entre ellos la energía atómica. Todas las armas atómicas del mundo eran de propiedad alemana. Y de hecho también la propulsión, digamos, a la reacción y todo eso, la tecnología de punta era toda alemana y no la compartían con sus socios. Entonces había tensiones geopolíticas que se anunciaban ahí. Y ahí uno ya empieza a ver, digamos, cuál es la forma de relacionarse que tiene Alemania con el mundo, digamos. Aplastó a los africanos, los eslavos fueron desplazados, no fueron eliminados, pero fueron desplazados al centro de África, de Asia, y los americanos han sido colonizados culturalmente, pero han sido respetados todavía en su vida, sin perjuicio que hay una persecución mundial de los judíos. O sea, judíos que hay, que detectan, lo trasladan a centros de reclutamiento, incluso en la propia ciudad de Nueva York. Hay campos de concentración para eliminar judíos que pueden encontrar por el continente. Y es interesante ver que Latinoamérica, incluso en esta ucronía, pasa a ser el patio trasero, digamos, que no le interesa mucho a nadie. Hablan solamente una vez de los rascacielos de barro en el Amazonas que habían levantado los alemanes, pero que en realidad como que no importan mucho. México tampoco importa gran cosa. no salen nada. Lo único que dicen un poco es que parte de los americanos huyeron a Sudamérica. Así como no, por eso está como medio vacío acá, no hay tanta gente, porque claro, huyeron, así hubo una fuga. Entonces ahí cruzaron el río, ¿cómo se llama? El Río Grande, El Río Grande, sí. el Río Grande, y estaba medio vacío. Pero, y Sí, claro, y bueno, esa aunque diferencia México igual tecnológica tiene que dices relaciones tú. con Alemania. No son territorios hostiles a Alemania, pero no Claro. son parte, digamos, de su gobierno mundial, ¿no? Pero la verdad es que da lo mismo. Y bueno, y Claro. todo el Pacífico está controlado por Japón, incluyendo la costa oeste de Estados Unidos. Ya. Y hay una especie de estado colchón entre los territorios alemanes y el territorio japonés, que son las montañas rocosas. Ese territorio es una Territorio buffer. zona, es un territorio, claro, es un interland, un territorio independiente, pero por falta de interés, digamos, de los alemanes, porque no, digamos, no había nada de interés para ellos ahí. Entonces, como que además sirve, digamos, como un territorio como tierra de nadie que permite, digamos, que haya ciertas disidencias. Y precisamente nuestro autor eh, vive ahí, pues, vamos, A pensar, vive claro, en ese territorio, el del langosta. que lo que le permite hacer esa publicación, de publicar y seguir vivo, digamos, publicar un libro que es perseguido por el Reich y seguir vivo, que no está ni en territorio japonés ni está en territorio alemán. Kutu, ¿sí? No, no sé, ¿qué estaba pensando? No me acuerdo. Ah, por No, ejemplo, no, o sea, es que, por ejemplo, todos los personajes, no todos, pero por ejemplo, la Juliana lee el libro, el canciller Hugo Reis lo lee, y no me acuerdo quién más, Frank no creo que lo lea, pero claro, hay como toda. Y claro, el Hugo Reis cuando lee el libro dice: No, a este bueno hay que matarlo ya, voy a mandar unos comandos, hay unos agentes especiales. Pero ahí dicen por qué no lo matan, porque dicen: si la operación sale mal, eso va a arrebatar contra el que hizo la orden, entre el que dio la orden. Entonces claro, ahí, claro, él dice: Voy a terminar ahí en África, en una isla, con 10 o 15 o negritos que me van a decir papá. una Entonces, cámara de no. gas. Claro, una cámara de gas. Entonces, claro, por eso nadie se arriesga, porque hay un equilibrio político muy delicado entre distintas facciones del partido nazi. ¿Cachai? Y de hecho, hay una parte porque Hitler ya estaba muy viejo y estaba como en un asilo. Había tenido un destino como, había estado como enfermo de sífilis, entonces estaba como absolutamente jubilado, retirado, y el canciller era Bormann. ¿Cachai? Y Mm, y en el libro, durante la novela, muere Bormann. Entonces viene todo el tema del ascenso del nuevo canciller.
Y ahí mandan al Tagomi a una reunión informativa. Entonces llevan a todos los jefes de las misiones comerciales de San Francisco a una reunión y empiezan a explicar uno por uno cuáles son las posibilidades. Pues sale el Hendrix, sale el Dr. Goebbels, no me acuerdo el resto, y hacen como una mini biografía, un resumen, las posibilidades, y cada weón es como más loco que el anterior. ¿Cachai? ¿Cuál de todos era más psicópata? Estaba Guerin igual estaba vivo. Entonces estaba Guerin, que era como una especie de Julio César, o sea, no de Nerón, era una especie Sí, de hay un Nerón. paralelo ahí, efectivamente se parece mucho a la época del segundo triunvirato de la República Romana, en que ya las disidencias externas no existen porque se han agotado los enemigos al cual el imperio puede perseguir, y ahora las rencillas se reducen, digamos, a los cabecillas de los propios bandos, digamos, militares que subsisten dentro del imperio. Ahí está Goering, digamos, con su locura artística, digamos, viviendo en un castillo rodeado de perros Otro hombre en el castillo, ¿viste? Sí, está lleno de y eso. rodeado de obras de arte, como lo hizo en realidad esta realidad. Goebbels rodeado de su familia, digamos, ustedes saben lo que pasó con los hijos, digamos, pero eso lo muestra como un padre ejemplar, un hombre de familia, aparentemente, digamos, una persona centrada, al menos dentro, digamos, de los espectros en que se manejan, digamos, los lideratos ahí, y que ¿cómo se llama? Un discursador, digamos, Es un muy buen orador. Sí, orador, digamos, muy claro. potente. Y El- está Heinlein, y además está este hay un médico doctor, hay un el doctor doctor que hace Seiling, experimentos. que fue el que eliminó a los africanos en definitiva. Entonces, hay muchas facciones. Y estamos, en el fondo, los personajes de nuestra novela, por un lado, están aislados del mundo, digamos, efectivamente hay relaciones hay muy pocas relaciones afectivas. Hay relaciones de tensión y de poder entre toda la gente y de sospecha. Es una realidad en la que, digamos, todos son personajes medio sospechosos. Y además se encuentran sujetos a las voluntades de unos tipos que nunca van a ver, digamos, que son los alemanes y que pueden decidir el futuro de la humanidad, porque ellos tienen control sobre todo, digamos, sobre los medios de producción, sobre el planeta, sobre otros planetas. Y digamos, la novela tiene ese ambiente de opresión que lo maneja muy bien Dick, y además de que bueno, aparte de que nosotros conocemos cómo fueron las cosas en nuestra realidad al menos, algo que no cuadra bien y que en el espíritu japonés, con la sensibilidad que se manifiesta ahí, como tú dijiste, proyectado, algo que les hace ruido, que esto no puede estar pasando, que aquí hay muy poco equilibrio en sus socios alemanes. Digamos, hay una cosa tanática muy potente en ellos y pueden eliminar, digamos, pueden destruir el mundo, digamos, por ese afán de destrucción que tienen, de destruir para construir. Y eso también se detecta, digamos, durante el curso de la novela, digamos. Los propios socios de los alemanes, digamos, detectan que los alemanes de los nazis son muy difíciles de manejar, que están inspirados por un espíritu sobrehumano de destrucción. Como esa es la Esa cita. cita, po, esa cita. Léela tú, Cuto. Así se lo doy. Aún ese, quieren ser agentes, no víctimas de la historia. Se identificaban con el poder divino y se creían semejantes a los dioses. Esta era la locura básica de todos ellos. Habían sido dominados por algún arquetipo, habían expandido sus egos psicóticamente y no sabían dónde terminaban ellos y dónde comenzaba lo divino. No era cuestión de ibris, no era cuestión de orgullo. La inflación del ego hasta sus límites extremos, una confusión entre el adorador y el objeto adorado. El hombre no se ha comido a Dios, Dios se ha comido al hombre. Feliz Cadí, el hombre en el Es castillo. sobre los alemanes, po. Así como, Claro. ¿por qué tanto? Porque los alemanes son monstruosos todo el rato, pero al mismo tiempo, como son los líderes, no los pueden tachar de monstruos, po, weón. Porque si no, es algo que se hace por propia conveniencia, porque si yo pienso que el que lidera el mundo es un monstruo, no hay ninguna esperanza para nadie, po, weón. Es que esa es la parte que a mí me llama la atención del libro, que cuando en una parte, no sé si está Gomi,
Me parece que está meditando sobre todo esto, dice, estos buenos tienen un sentido de lo cósmico, así como nosotros no estamos hablando de nosotros como seres humanos, estamos hablando de 10.000 años, conquistar el universo, y él dice, pues esta weá se equipara al vacío, casi, o sea, compararse con tener un planes cósmicos, es como, casi, es como estar vacío, no tener estar vacío por dentro, no sé, algo así ya te da a entender, ¿no? ¿Cuál es el sentido de toda esta ambición? Así, ¿hasta dónde Claro, nos lleva? el ¿Sí? transpersonalismo el individuo es insignificante, pero no en el sentido que tenemos ahora, ¿cachai? En el sentido que tenemos ahora nosotros somos insignificantes y eso lleva al nihilismo, un montón de otras cuestiones, ¿cachai? Gracias al sistema que impera en este rato. Pero el sentido de la insignificancia del Reich, de los nazis, tenía que ver, y de cualquier transpersonalismo en este caso, podía tener que ver con que, claro, yo soy insignificante, pero en un sentido cósmico, mi significancia aporta al todo que estamos pensando hacia el futuro, aporta, o sea, yo me reduzco a nada en función de algo superior, que es esta grandiosidad. Pero el japonés te dice, pero puta, eso, por lo menos yo lo entendí así, pero eso es como vacuo, no tiene sentido, perdí la perspectiva humana, ¿cachai? Entonces por eso te transformáis en un psicópata o en una bestia, ¿cachai? Claro, ¿cuál es el sentido como de destruirlo todo, de querer siempre arrasar, así como imponerse como raza única? Hay una conversación que es súper interesante al principio de la novela, cuando el Baines, que tiene varios nombres porque él es un agente encubierto, pero le dicen Baines casi toda la historia, que se supone que es un sueco, va en un avión hipersónico de la Lufthansa, va llegando a San Francisco y se viene conversando con un artista alemán, el Lotz, ¿cachai? Entonces él como Mm. que trata así, trata un poco como de empatizar con el Lotz, de entrar en un diálogo, pero no puede porque el Lotz es como tan netamente alemán que como que no, o sea, ve a los japoneses con distancia y de repente hay algo que no le gusta arquitectónicamente, parece que un estadio. Y como Mm. dice, parece que lo hizo un judío, así como que no. Claro. ¿Cachai? Y el Ben se desespera y dice, pero ¿por qué piensan así? ¿Por qué como es un cliché esto? Lo dijo sin pensarlo, lo dijo con convicción. ¿Por qué odian tanto a los judíos? ¿De dónde sale eso? Así, Sí. cómo podía odiar tan netamente algo? ¿Cachai? Así, y como que ahí hay como una semilla, un germen de algo que va a destruirlo todo, porque en el fondo ahí se hacemos un arco Pero, y explicamos la misión del Bane. pero No, pero es dile. importante retomar uno de los puntos que siempre hemos hablado de Philip K. Dick, que hay dos aspectos, dos ideas fuertes en él que ya se veían en este libro y que después las desarrolla en Ubik y en el Valis, que también hemos hablado de esos libros. Que hay dos cosas ahí interesantes. Para mí tiene un tema puntual que no se desarrolla tanto en el otro, que es cuando Tagomi le da el ataque pánico porque entiende dentro de su sensibilidad que está quedando que esta weá, cualquier cosa que puede pasar, pero cualquier cosa no es, ninguna de las cosas, cualquiera que puede pasar era buena. Entonces él sale, deja botado todo, sale de la oficina y empieza a pensar y tiene que volver a recomponerse y rearmarse gracias al camino, porque se siente que se sale del camino, sale del Tao. Hay algo que en ese rato se está saliendo del Tao completamente y él lo siente. Y dice, el mal existe y el mal, y nosotros, ¿cómo dice? Dice una cuestión así como que el mal no es... Ah, cuando está en la reunión Sí, informativa, y sí, están hablando de todos los candidatos a canciller. sí, Ya. y tiene una iluminación en ese momento, una iluminación súper negativa, pero sigue siendo iluminación de lo que es el mal, y que el mal era algo tangible en el mundo, no era algo así eh, como... No podía permanecer indiferente frente a él, porque era algo tangible, algo muy Claro, porque real, muy los cierto, japoneses se hacen los que lo empapaba locos, todo, po. Dicen, lo no, empapaba todo. ellos son nuestros aliados, con ellos ganamos la guerra, pues ellos están liderando este nuevo mundo. Y ahí como que miran para el lado, no quieren saber mucho más en realidad. Y Claro, pero cuando tienen que encarar directamente lo que son los alemanes, ¿cachai? Ahí como que, ahí lo que pasa, le pasa al Takumi, porque sale en la reunión, claro. sale Entonces, corriendo, ¿cachai? no hay que ser como que, a mí la impresión que me da, porque no me acuerdo textual de eso, es que
él te dice, no hay que permanecer indiferente frente al mal, no hay que dejarlo ser. O sea, estamos dejándolo ser, eso es lo que lo Eh, aterroriza. ¿Cachai? claro, Eh, siempre se dice que uno siempre se hace el loco, uno siempre es como mm, indiferente, que es como esa cita famosa de Bertolt Brecht, así como vinieron a buscar a mi vecino, yo no hice nada, después vinieron a buscar a mi colega, yo no hice nada. Y claro, claro, hasta que al final lo ven a buscar a él, po, ¿cachai? Entonces claro. no, pero es difícil, porque si, porque ¿cuánto se llama? Si tú inmediatamente frente al mal tenés que tener una postura combativa, y no todos quieren, como digo yo siempre, entrar en batalla, po. Ahora podríamos hablar de Dostoyevsky cuando se enfrenta dentro de la idealización en la discusión entre el papá Karamazov y el Santón. Hay ahí yo lo entiendo así, se ejemplifica la batalla entre el bien y el mal, cuando están dialogando ellos. Y el mal siempre ataca, el mal es el que ataca y el bien es el que recibe nomás, dice, y le responde sí, pero no le responde en un afán beligerante. Pero quizás esa es la verdadera beligerancia del bien, que es responder, y tú te das cuenta que ninguno de los dos, ni el bien ni el mal que están representados ahí por Dostoyevsky, ceja, ninguno de los dos cede. ¿Cachai? Ni el bien cede ni el mal cede. Es muy linda esa imagen que te crea ahí, porque al final, por otras razones, se termina el discurso, pero esos buenos podrían haber estado discutiendo por siempre. ¿Cachai? Eso es lo que te hace entender. Por lo menos, y eso pasa al principio de los hermanos Karamazov, cuando está el papá de Karamazov conversando con el santo. Bueno, en este caso, claro, tú decís, como una de las formas de combatir el mal es siendo, ¿cómo se llama? Como respondiendo frente a él. Y también te podía acordar de quizás de otra película, de una serie que era True Detective, la temporada 1 ¿Ya? cuando están combatiendo el mal y le dice, puta, para poder combatir al mal, tiene que haber hueones malos como nosotros que tengan que hacer el trabajo sucio. Pues, ¿te acordás de esa parte cuando los Sí, dos sí. discuten? Que es igual interesante esa postura, que de repente alguien tiene que ensuciarse las manos y tiene que ensuciarse y teñirse del mal, con una opción de no hay redención para ello, pero tenéis que hacerlo con la finalidad de proteger el poco bien que hay en el mundo. ¿Cachai? Igual interesante eso. O sea, Interesante. yo lo que veo ahí de repente en esta interculturalidad, en que cada uno de la idiosincrasia ve la realidad de forma distinta, ¿cachai? Entonces, no sé, para los japoneses la realidad es el Tao, ¿cachai? Y su vida un Sí. poco como como se dice, no, o sea, lo figurado en la vida que ellos llevan, pues lo importante es qué tan cerca o qué tan lejos se mantienen en el Tao, ¿cachai? Cuánto, cuál es la distancia que están teniendo en ese momento del camino, Mm. ¿cachai? Y de los alemanes, dice una cuestión súper cuática también, dice así como era. Para ellos, lo abstracto era para ellos lo real, y lo real era lo invisible. Así como Sí, que no, sí, lo igual mismo, así eso. que no. Entonces, todo, y ¿cuánto se llama? Entonces, todos tienen como una configuración distinta, como un chip de fábrica, así como entre Android, Apple, así como que no. Y no hay forma de unificar, ¿cachai? Y eso está muy relacionado con el mundo de ahora, ¿cachai? Así como ese mundo multipolar que está surgiendo ahora, que no tenía Estados Unidos, un Estado, o sea, Estados Unidos como de verdad, así como los alemanes, como el Estado beligerante, el Estado militar, el Estado que quiere conquistar, luchar. Tenía China, que tiene como sus propias reglas, no son los japoneses, son los chinos, que tiene un partido, un orden comunista, ¿cachai? Así como que se opone a Estados Unidos. Y por el otro lado tienen los rusos. Y los rusos también se oponen a Estados Unidos, pero bajo otros principios. Y en Claro, teoría hay una alianza entre los rusos y los chinos, pero eso no está tan demostrado. ¿Cachai? claro. Entonces, de nuevo entramos en un orden en que ninguno se puede poner de acuerdo con el otro, porque las diferencias culturales son demasiado grandes. Ahí Sí, Dios hizo bien su pega, ahí con la Torre de Babel la hizo bien. sí, habría que decir que el propio concepto de bien y mal, desde el punto de vista oriental, no tiene sentido. En realidad, hay construcción y destrucción y cada una es necesaria. O sea, desde ese punto de Mm, vista hay ciertas esencias. O sea, es esencial la destrucción, al igual que la construcción. Por lo tanto, ese sentido
maniqueísta del occidente de pensar que existe bien y mal es una cosa que nosotros tenemos incorporada, pero que otras culturas no. Pero, Sí, de lo pero que se ahí, quejan los japoneses aquí, que por cierto esto consulta en un libro chino que no es que japonés, no es de dice, ellos, ¿sí? Children lo eh, critica también eso. el tema es que, claro, es lo que afecta a los japoneses aquí no es que no exista realmente el mal, yo creo que esa es una cuestión que dice, pero no es precisa, sino que la falta de equilibrio, que aquí hay un movimiento, un solo movimiento sin equilibrio hacia la destrucción de los demás, hacia digamos, acaparar todos los espacios posibles y destruir, digamos, todo lo Sí. que se oponga. Y eso es Bueno, lo que parece sobrehumano en el espíritu de los nazis. siendo justo con Tagomi, es verdad, cuando él habla del mal y existe el mal y como que no hay que pasarlo a llevar, es un momento de debilidad de Tagomi, y después él se reconstruye y se recompone. Pero él lo dice, se desespera en ese momento de debilidad, es verdad. Después él vuelve al Tao. ¿Cachai? Sí, además hay una cuestión que no se dice, pero que es importante, que a diferencia de otras distopías que hemos leído, las últimas dos por lo menos, no hay un referente cristiano que pueda hacer que estas personas, digamos, las que están abandonadas a su suerte, que son occidentales, americanos, puedan navegar en este ambiente. Están desvalidos, porque está la influencia de la cultura oriental y están los alemanes y ellos no tienen, en ningún momento se menciona la religión cristiana ni nada parecido. No sé si se han fijado, pero no, Sí, bueno. cuando tú quedas huérfano de tus creencias porque han sido derrotadas en el campo de batalla, se impone un espíritu racial, digamos, de casta, y la única alternativa a esa es algo que es inalcanzable como el espíritu oriental. Entonces estamos ante personas que están desvalidas, digamos, culturalmente. Ese es uno de los dramas que viven nuestros personajes, por lo menos los personajes con que nos identificamos, digamos, como Childan y Juliana y todo. Son personas que viven de una cultura derrotada y asumida como derrotada. De hecho, en algún momento se ponen a especular si efectivamente podría haber ganado Estados Unidos la guerra, Inglaterra, dicen que de ninguna manera podrían haber derrotado a Japón. O sea, ellos no confían en ningún momento en el espíritu de lucha. Es interesante, por ejemplo, ahí hablando ya un poco de historia, que, que a Churchill lo mataron, digamos, antes de iniciar la guerra. O sea, la falta de una persona, de Churchill, en este caso, produjo una catástrofe de nivel mundial. O sea, así puede, No, y yo creo no que, era Roosevelt el que lo habían o matado. Roosevelt, no, bueno, Era Roosevelt. sí, Roosevelt. A Era Roosevelt lo Roosevelt. mataron, digamos, y asumió, no me acuerdo, no me acuerdo qué presidente fue, Uno pero fue un débil. completo, no fue un completo fracaso, digamos. Y es interesante hacer ese ejercicio porque efectivamente han habido épocas, digamos, claro, uno está acostumbrado de repente a ver la historia como proceso y en las cuales las personas desempeñan un papel, digamos, pero uno no sabe en realidad qué habría pasado si no hubiera nacido Napoleón, si habría sido otro sujeto el que hubiera ocupado, digamos, esos puestos cuando atacaron Lyon. Digamos, al frente de las tropas de París. ¿Qué habría pasado con la Revolución Francesa? ¿Habría seguido el mismo camino hasta elegir como monarca a Napoleón? ¿Qué habría pasado, por ejemplo, si a Hitler le va mejor como pintor? No Claro, sabemos. oye, y también tú recién mencionaste que, claro, las partes derrotadas no podía concebir, estaba tan normalizado para ellos la derrota que no podía concebir que, que La la historia se alternativa, hubiera, claro, la alternativa se hubiera hecho de otra forma. Pero extrañamente, el Reis está leyendo también el libro y el buen dice, este buen me está engrupiendo, buen", y el buen dice, este mundo es tan increíble. Y el buen dice, es plausible, porque igual, el buen dice, igual es medio raro, igual, él siendo súper objetivo dice, puta, igual es medio raro que hemos ganado, igual se lo cuestiona, ¿cachai? Pero desde el punto de los ganadores, él se cuestiona ese desequilibrio extraño, pero después, claro, lo niega con todas sus convicciones, lo niega profundamente y vuelve a ser el rey de siempre. Y se queja, y ahí es cuando se pica con el novelista, con el autor de la novela y quiere mandarlo a matar, pues, o sea, ¿cachai? Porque lo hace dudar de sus convicciones. es que ahí ¿Cachai? hay Pero una cuestión también. Otra cuestión profunda es que este libro está lleno de espacios en blanco que uno tiene que rellenar, oscuro. Por ejemplo, al autor de esta obra, que es una obra repudiada por el Reich, no le pasa nada, y no porque esté en ese territorio. En realidad, yo sospecho
que es porque el Reich sabe que de alguna forma lo que ha escrito es verdad. O sea, Claro, que ellos están viviendo en algo que no claro. es real Porque tenemos que acordarnos y temen de alterar de los alguna nazis forma los esotéricos, equilibrios. pues, claro. Y temen alterar ellos, porque, a ver, ¿quién más esotérico Sí, pues, que Goebbels, po? sí, sí. Eh, Bueno, esa es buena, está que buena andaba esa, está buena. buscando amuletos mágicos por los Himalayas, ¿cachai? Sí, no, está muy buena, esa, muy buena. Entonces, yo creo que ellos saben bueno, ya estoy haciendo un spoiler salvaje, Juan, pero me van a No, perdonar. sí, sí, Ellos dale, dale. saben que pueden afectar los equilibrios, que hay algo, que hay una especie de portal en el I Ching. Tampoco es un libro prohibido el I Ching. Hay una especie de portal que permite ver cómo es la realidad y también permite por espejo, digamos, obviamente, ver que no viven ellos en la realidad. ¿Cachai? Es una Súper especie, es una relación bien interesante neurótica eso. con la realidad y con De- con el propio autor del del- hombre. del- Dentro del I Ching, bueno, hay dos cosas ahí que primero quería hablar después del I Ching podríamos hablar de esa parte también, que es de cómo el escritor te construye un espacio creíble. Eso es increíble, o sea, no es increíble, es maravilloso como lo hace. O sea, yo estaba leyendo a Philip K. Dick justo como de una página antes de que pasa esta cuestión del Reis que se engrupe con la novela, y yo estaba pensando eso, o sea, una vez más, con K. Dick para mí por lo menos es capaz de construir mundos que son creíbles. Cómo te va engatusando, cómo te va metiendo, ¿cachai? Y que Dick es especialista en esa cosa, hacerte creer lo inverosímil, ¿cachai? Y después es como que se pega el mismo un guiño a través de Abersen, ¿cachai? Dice, de Abersen y Reis, ¿cómo este weón, los novelistas tienen triquiñuelas, tienen trucos para hacernos entender, para hacernos creer Sí, esto, otro, sí. se va picando, De hecho, ¿cachai? también se tira un chiste y pues, esta weá no Sí, es ciencia ficción, le dicen, ¿no? sí, Porque sí. en la ciencia ficción hay nada espaciales, weá, Sí. así. Esto Y el no otro tiene dice, nada que ver con eso. lo corrige, no, pero este es otro tiempo, ¿cachai? Entonces sí, también es ese, pero sí, se pega su piño él mismo, pero muy bacán. O sea, es increíble saber que hasta cierto punto, si no sé, por lo menos si no es conscientemente, Philip K. Dick tenía inconscientemente clarito que él podía hacer, engrupirte en cualquier cosa lo que él escribiera, porque él reconoce como una de las magias de los escritores eso. Bueno, quería hacerle ese recuerdo a la parte de la magia. Lo otro con el I Ching tiene que ver con que en muchas partes del libro, por lo menos no sé si en muchas, pero en No, algunas sí, importantes, todo el libro está leyendo el I Ching. en una importante se cuestiona, porque tú con el Frink que tira los hexagramas y toda la cuestión, le sale el hexagrama, y el buen dice, oye, pero esta no es la pregunta que yo estaba haciendo, weón. O sea, me está respondiendo, y él dice, puta, de repente el I Ching tiene esa Es que capacidad de responder la verdadera pregunta, la sí, que tú no espérate, te, no te es que atreves a... el Fren está armando su pyme. Entonces quiere Claro, preguntar si le va a ir bien a su pyme. Y le sale como un hexagrama positivo, sí, no, te va a ir súper bien. Y le sale una línea entre medio, línea marcada, que dice fracaso, fracaso la rotundo. destrucción del mundo. Po. Entonces digo, Sí, conche tu madre, ¿qué esta weá hace? Como que voy a medir claro. bien, pasar a destruir el mundo, me va a ir mal, pero el mundo se va a salvar. Y ahí queda para la cagada, en fin. Pero igual Y se no sé mete a si su te da una pyme. pista, no sé si te da una pista, pero dice, pero quizás esta weá, esta parte ¿por qué salió esta weá en el Lichín? Que sea el mundo está colapsando. ¿Cachai? ¿Por qué sale esta weá? Si está todo bien, así en apariencia, en ese rato, ¿cachai? Está todo controlado. Entonces el mundo le queda dando vuelta a esa idea y por qué, si es que algo que está respondiendo una pregunta universal así de la humanidad, o no sabía. Pero la deja ahí y después se deja llevar por su pyme, obvio. Voy a abrir la puerta y voy a hacer una observación sobre el Chile y vuelvo. Espera. Oye, pero podríamos hablar un poco sobre la Juliana, porque la Juliana está Sí, más adelante, pero el arco de ella es súper interesante porque el Frank estaba casado con ella y se sí, divorcian. Y sí. entonces el Frank se queda ¿cómo se llama? En los estados del Pacífico japonés. Sí. Trabaja para el Wyndham Mawson. Él es como metalúrgico, hace como piezas de metal ahí muy, muy cuidadas, Y tiene una ¿cachai? habilidad especial con eso. Una habilidad. Y la Mm. Juliana se va a los estados esos de la mitad, pues, de las rocosas. Y Pero ahí se dedica déjame hacerte como. un alto. Yo creo que aquí, por último, lo último que quería hacerte del Ching es que el Ching refleja de alguna forma cuestiones muy profundas del alma humana. Y lo que está diciendo Cadiz con este libro es que el I Ching representa tanto la naturaleza humana y además que la naturaleza humana es tan inmutable que incluso en que tú cambies de universo,
sigue siendo el mismo. Ya. El hombre sigue siendo idéntico a sí mismo. Ahora, pero no, Porque porque el I Ching no es un portal interdimensional, sino que el I Ching es la verdadera naturaleza, es la verdadera vara, digamos, de las cosas como son. Entonces te puede, aunque tú tengas la evidencia de tu sentido, el I Ching realmente ve las cosas como son, no como las ves tú. ¿Sí? Interesantísimo, Eso, bacán. eso es lo pero que, lo que, lo que te sí, dice. no, pero Y por a su vez, ejemplo, no, pero es de acuerdo a espérate, la naturaleza humana. es que a lo mejor yo lo que digo que es como ese juego del sesgo interpretativo, porque por ejemplo en Crimen y Castigo, claro que igual de repente salen otras cosas cristianas, el Raskolnikov empiezan a agarrar la Biblia y la abren en cualquier lado y empiezan a Ah, buscar sí. un mensaje y después lo arman. Y pues el otro día estaba leyendo sobre Lacan y decía, ¿por qué Lacan escribe tan oscuro? Porque quiere que intentando descifrar lo que él está tratando de decir en los escritos, la gente, el lector se encuentra también a sí mismo, lidia con su propio Sí, así inconsciente. funcionan los oráculos. Todos los Entonces, oráculos han claro, funcionado Sí, así. entonces, pero es un ejercicio que yo lo hago de vez en cuando así para huevear también. ¿Ah? Es como agarro cualquier libro, así, por ejemplo, agarro esta hueá, el Mercurio. Entonces digo ya, el horóscopo del Mercurio, no, ¿cómo se llama? El oráculo del Mercurio. ¿Qué me dice? Que abrir la hueá en cualquier página y me dice, protesta antivacuna en Canadá obligaron a... ¿Cachai? Entonces ya empiezo a ver qué hueá que está... Me río con esa, le tenéis que dar alguna interpretación, ¿cachai? Protesta, no sé, lo que sea. Y es pero verdad, nosotros yo tenemos creo esa que capacidad de encontrarle sentido a cosas que aparentemente no tienen sentido. no, pero acá yo ¿Cachai? creo que necesitamos una historia para ilustrarnos. A ver, explícanos, Joel, por qué te gusta tanto el chino o en qué momento te ha ayudado, cómo te ha iluminado. Porque en el fondo, yo me acuerdo yo lo usaba, pero como que no me servía No, mucho, no, no tenía tan claro, así. no, yo lo he consultado 2 o 3 veces en mi vida, digamos, porque el lichín cuando tú no lo consultas, digamos, mira, me estoy poniendo medio esotérico, Dale, medio no. serrano con su Medio weá, pero cuando tú Goebbels. lo consultas, así como, digamos, realmente no necesitas consultar, la verdad es que te manda la mierda, así como no. Bueno, Hay uno que siempre sale, es como que no preguntéis weá si no, no estáis, lo si estoy no me jugando. estáis tomando en serio. ¿Sí? Ya. Ah, mira. Pero sí, no, es muy Pero potente, digamos, la yo tengo la psicoterapia. edición de Richard Welger, la voy a buscar si está por acá o está perdida por ahí, pero yo tengo incluso ese volumen. Oye, Pero pero desconfío un poco, o sea, bueno, a lo mejor pero en el libro lo que te sale es que lo consultan a cada rato, y al final sí, la Juliana tiene que ir a ver a Avenged y dice, ¿voy o no voy? Y si voy, ¿qué le digo? ¿Y cuánto se me queda a pasar? Y Ahora, toda la trama se le da a Lichín, lo pregunta todo, a favor de los punto por punto le escépticos, responden. a favor de los escépticos, para que entendamos bien, para que no crean que nos estamos yendo mucho en la bola, Philip K. Dick es un loco que se engrupe con un libro mágico que encuentre. Si estamos hablando que hizo el Ubik con el libro del Bardo Todol, de Tibetano de los sí, Muertos, y pues, Bali lo hace con espectacular. con los pergaminos gnósticos, El ¿cachai? Nahamadi. Vamos a Claro, el dejar el link Nahamadi, el abajo weón en la descripción. se engrupe y te crea toda una exégesis, como diríamos dicho, acerca de ese libro y cómo se interpreta en el mundo y en el universo y cómo se aplica y cómo es una verdad casi poco menos que revelar. ¿Cachai? A él le gusta eso y te hace creer eso. De hecho, nosotros estamos discutiendo en este rato, seguimos hablando a nuestro público, porque ya nos engrupió, Felipe, estamos en grupo. Así que Así. está bien. Oye, pero avancemos con la historia. Yo creo que Ya. aquí habría que aclarar que dentro de un marco geopolítico que ya lo describimos, están pasando muchas cosas. Está, ¿cómo se llama el anticuario? Que tiene que Childan, mantener su negocio a flote. Robert Childan. Él quiere estar bien con los japoneses, que son sus principales clientes, y además se O sea, involucraron en son sus únicos clientes, no tiene cliente gringo. americanos, y en realidad son ellos como cultura superior, siempre quieren, digamos, como cuando uno va, no sé, a África, quiere traerse unas máscaras, digamos, ellos cuando visitan América quieren llevarse relojes de Mickey Mouse o pistolas Las Colt pistolas. 44, digamos, cuestiones así como cartas, digamos, de béisbol, cuestiones así como muy, muy representativas de la vieja cultura americana. Eh, y él, digamos, es un personaje muy interesante porque le pasan cosas muy interesantes también, y además la relación con el pasado que el libro, digamos, siempre está, digamos, teniendo presente, se grafica más en él, ¿ah? Y en las cosas que tiene, con el pasado americano, con la gloria americana del pasado. Están los personajes, como tú dijiste, Juliana, que es una mujer que es bastante libre
para la época y situaciones que se encuentran, digamos, porque, claro, la pareja de Fink, que es una persona que tiene habilidades especiales en la metalurgia, pero que tiene el problema de ser judío, entonces tiene que andar escondido, fingiendo, digamos, que es otro tipo de persona, para no terminar en los campos de concentración de Nueva York o ser llevado directamente a Alemania a los hornos. Está el amigo de Frank, que es Ed también un metalúrgico, McCarthy. El Ed McCarthy. McCarthy, que también, y ellos en el fondo se asocian para hacer también un emprendimiento, juntan dinero con mucha dificultad para poder hacer sus propias joyerías. Y no como de Cuestión la muy mejor rara, forma. porque digamos, se da mucha énfasis en lo que pasó en la antigüedad en América, pero como nadie tiene, digamos, interés en la cultura americana actual, porque en la cultura americana actual prácticamente no existe, lo que están haciendo ellos de hacer joyerías es una cuestión, digamos, novedosa, muy extraña. Mm. Está, está el sueco, en realidad es un alemán que Reims. vuela, digamos, a San Francisco, ¿sí? A una reunión misteriosa. Nosotros no sabemos a qué viene, pero sabemos que viene algo importante porque lo presentan como alguien muy misterioso, digamos. No sabemos si es sueco, después sabemos que es alemán, pero viene algo. Y ahí está el puente con los japoneses clientes de nuestro anticuario, El Tagomi. porque, claro, porque Tagomi tiene un rol respecto de la llegada de este señor sueco, que al final era alemán, y también tiene vinculaciones, como hemos visto, con su proveedor de antigüedades. Y como proveedor de antigüedades también tiene vínculos, él es el puente también con las joyas de Frank Fritz. De Frank Finn. Y Frank Finn es Sí, el ex marido de la Juliana. ¿Viste? Está todo conectado. esa es la estructura más o menos en que se Ahí está desarrolla la la vuelta película. completa. Sí. Sí. Y al final están todos unidos también con el hombre en el castillo, de alguna u otra forma. Porque el hombre en el castillo y el I Ching digamos, están presentes toda la novela, porque Son todo el mundo está ubicuos. leyendo el libro a escondidas, los han adquirido, digamos, y lo leen, digamos, así como a escondidas, y se juntan a interpretar y lo conversan y todo. Sí. Los japoneses también están muy interesados en el libro. Se dice que en las islas también hay mucha gente que lo ha leído, que lo lee y le comenta si es posible, si no es posible. Y bueno, todos los personajes principales están muy interesados por el libro y saber, digamos, digamos, imaginarse cómo habrían sido las cosas si hubieran ganado América, Estados Unidos. Y está ese magnetismo que tiene el hecho de una persona que se sabe que está ahí, se está cerca, que es alguien que escribió un libro tan inspirador digamos, y que quieren ir a conocerlo. En el fondo, esto también es una especie de procesión al final de Buena, sí. Juliana, Sí. de Juliana y su pareja, No, bueno, la pareja no, porque momentánea. la Juliana es una instructora de judo, como una mujer independiente, guión solitaria, y que siempre tiene como muchos compañeros ocasionales, porque es como una Mm, carretera y va conociendo camioneros. Entonces, en una conoce un camionero, que es el Joe Cinderella, un italiano. Entonces ahí se hacen amigos, rápidamente pasan a más que amigos, y sale, y bueno, como el día después, sale el tema del libro, como que empiezan a hablar de la langosta saposado. Sí, pero a mí no me queda claro porque en un momento el loco le dice a ella, yo no soy camionero, le dice. No, no, pues es ¿Cachai? que dice, yo ando con los camioneros, es una forma de viajar, le dice. Ah, es ya, como un Pero guardia de yo, seguridad de los camioneros por los asaltos y todo. ya, Pero ella perfecto. después avanzando las páginas, sí dice, bueno, esto es muy mala coartada porque no hay ningún asalto de camioneros por estos Es re lados, tranquilo no. por acá, es re Vamos tranquilo. a ser súper tranquilos por acá. Y el Ya. momento en que ella se da cuenta que estaba con un sujeto que no es un camionero italiano o algo así, es cuando van a la peluquería y él se corta el cabello, me acordé de alguien, eh, eh, y sucede que ahora es rubio. claro, Y porque ella era, piensa que se tiñó, y se ahora teñió piensa que se rubio, tiñó, y piensa que se tiñó el rubio, pero no, era el rubio, era el que tenía el cabello que tenía debajo. tenía como Y era peluca. más blanco, y ahora estaba como más blanco. Y ahí dijo, este tipo nunca fue... Él siempre presumía que había peleado con los italianos en Egipto, en la campaña de Egipto durante la Segunda Guerra. Pero ella se da cuenta que en realidad este era un alemán. Se había hecho pasar por italiano, no sé para qué, y empieza a sospechar.
ya que ambos tienen interés en ir a ver al hombre del castillo, empieza a sospechar de que en realidad este hombre, este sujeto la está utilizando para llegar hasta el hombre del castillo, porque se sabe que el hombre del castillo eh, le interesan mucho, digamos, a las mujeres morenas, o sea, las mujeres de cabello oscuro, le resultan muy atractivas. Entonces, como ella precisamente tiene esas características, además se la describe como una mujer muy atractiva, se da cuenta que la están utilizando para llegar hasta el hombre del castillo, pero no con un simple afán, digamos, de conocer al autor de un libro tan interesante, sino que, digamos, Pero quieren aparentemente piteárselo. este señor lo quieren matar. ¿Cachai? Sí. Entonces, estamos hablando de que estos alemanes, uno de los bandos alemanes, porque hay algunos que lo quieren atacar, otros que no, ha decidido atacar al autor del hombre del castillo utilizándola a ella. Y en ese momento ella reacciona, estoy hablando, digamos, mucho avanzado la novela, y, digamos, y mata al Al Joe, camionero, Joe Cinderella. que tiene que dar a la O al fuga, nadie la falso Joe identifica. Cinderella. No sé. Sí, al alemán que la acompañaba. Paralelamente a eso, bueno, mucho antes que eso, eh, había llegado un almirante desde Japón Oh, al Tadeki, no sé edificio. cómo se llama. Sí, sí. Sí, y ahí, digamos, este señor, el almirante, esperan, digamos, en el edificio de la Del el Time Nippon Nippons, Times, sí. que es como el New York Times, pero de San Francisco. Espera a una visita intrigante. Y el que aparece es precisamente el sueco, El Bane. ¿cómo se llama? Mm, hey, Bane. Y ahí nos enteramos de qué es lo que venía a decirle. Y que este personaje tan misterioso, digamos, tan extraño. Lo que venía a decirle era que los alemanes planificaban un bombardeo nuclear a las islas japonesas, a las islas del Japón, porque ahora que había muerto Bormann, había asumido el fanático de Goebbels, y Goebbels era proclive, habían bandos distintos, pero ahora que había logrado Goebbels llegar hasta el poder, y ahora que había muerto Bormann, se habían decidido atacar a las islas, aniquilar a Japón y quedarse con todo, básicamente. Ya. Quedarse con todo porque Alemania había aplastado a Italia. Italia era un títere, siempre lo fue, digamos, de los alemanes, y ahora habían ido por Japón, que era la única cabeza que existía todavía sobre sus hombros en el mundo, y Alemania quería ir por ella. Eh, y esa es la noticia, y el almirante no se alborota para nada porque de hecho sabía que, que eso iba a pasar. Lo tenían súper claro. Lo único que le preguntó fue la fecha, porque no sabían la fecha. Y también le preguntó si era posible que ellos, dentro de, digamos, de las facciones que habían en Alemania, que había muchas, la Wehrmacht y no sé cuánto, habían varias facciones, ¿te acuerdas tú? Si era posible o dialogar con Goebbels o propiciar un cambio de régimen y apoyar a alguien menos destructivo, digamos, por lo menos desde el punto de vista japonés. Esa es el sentido ese es el peligro, digamos, en que están viviendo los japoneses en ese momento. Ese es el Y panorama. ese es el panorama difícil de modificar por Japón, porque de hecho Japón no tenía ninguna herramienta para oponerse a Alemania. Primero, porque Alemania ya controlaba todo el mundo. Segundo, porque controlaban las armas nucleares, y Japón no tenía acceso ni siquiera a las tecnologías más desarrolladas. De hecho, andaban en taxis En San en Francisco, San Francisco. O sea, estamos hablando de taxis con, digamos, con las patitas. claro, como lo usan en Pakistán, no sé. Pues. Entonces, ese es el panorama triste que se ven afrontados los japoneses, y en eso acompañan a la propia tristeza de los americanos ya derrotados. Y bueno, no quiero acabar el relato. Po. Los otros A ver, personajes, es que a mí, por ejemplo, me interesa ¿cuánto se llama? La creación de los personajes. Yo veo un poco esas extrapolaciones de los amigos de Kadik. Así como que siempre los amigos de Kadik eran un poco neuróticos, porque nosotros los conocimos más en Bali, me acuerdo, porque él los sí. mencionaba así. Y siempre Kadik estaba hablando como de las mujeres, de sus amigas locas. Siempre las amigas de Kadik estaban un poco locas. Y la Juliana también está media loca. ¿Cachai? Entonces es como
entre medio de la historia es bonito ver su proceso, porque ella siempre está echando de menos a Flynn, siempre está pensando en su marido, así, y entre medio te cuenta que se ha acostado con no sé cuántos hombres y que han estado a la pasada porque no le gusta estar sola, pero no, ella siempre retorna a ese pasado, ¿cachai? El pasado con él, y de hecho al final de la historia, ella vuelve a llamarlo por teléfono porque quiere regresar, así. Entonces, eso me gustó mucho, cómo el propio mundo de Cadix se veía reflejado en la novela. Entonces, el Childan, entonces, y ¿cuánto se llama? Y bueno, pero ¿y qué más me gustaría así como mencionar? Porque el entramado va así, así, entre el aislamiento en que se encuentra cada personaje y las formas culturales que intentan romper ese aislamiento, pero no, a ver, así como sin contar la historia completa, porque ya llegamos a la operación Diente de León. Pero no, a ver, ¿qué más podríamos decir? Porque ponte, a Tagomi le pasa una weá muy loca, ¿cachai? Porque ellos hacen la reunión con Baines y el almirante, y esa reunión es interrumpida por unos camisas negras, unos agentes de la SD que tratan de matar a Baines, ¿cachai? Sí, la reunión que yo dije recién, efectivamente. Claro, entonces esa reunión es súper cuática porque están reunidos, le están hablando de la operación de León y le dicen, oye, hay uno, los alemanes nos están atacando, porque el frejero Hugo Reis sabía, ya sabían, ya habían detectado a Vence en San Francisco, y había otro, un policía, el Hugo Bomber, así, que es como el policía ahí, la policía secreta que manda ahí a atacar, y es un ataque directo, así. ¿Y cuánto se llama? Y tratan de agarrar al Baines y el Takomi, como compraba las pistolas, le gustaba la colección, tenía pistolas Colt del Childan, ¿cachai? Que Mm. de hecho eran falsas Colt antiguas porque en el fondo las hacía Frank Frink. Está todo relacionado, está todo conectado. ¿Cachai? Y con una de esas pistolas mata a los agentes del SD, po, ¿ya? Mata, Sí, es muy mata, simbólico eso. Mata a los alemanes con una pistola americana del pasado, o bueno, del pasado fingido. entonces, pero Tagomi dentro de todo es un hombre pacífico, entonces eso lo destruye. Dice ya no puede, él lo único que quiere es como ser destituido, volver a Japón, descansar. Y hay como todo un proceso de expiación en la novela porque Tagomi mató a los alemanes, que obviamente tenía que matarlos si estaban ahí atacando su despacho. Claro. Y parte del proceso de expiación pues, trata de deshacerse del Col y se lo va a Mm. volver a Childan. Y Childan, que en ese momento ya sabía que era falso, no se lo recibe. No, no se lo acepta. Pero a la Pero no da par, más explicaciones, ¿eh? Era como necesario que no lo aceptara. claro, pero a la par, el Flink tenía su emprendimiento de joyas americanas nuevas. Y el Childan le muestra y le ofrece una joya, aunque un triangulito a Tagomi. Mm. Y le dice, mire, yo lo veo que anda medio nervioso, anda medio perdido, pero mire, llévese una de estas piezas y estas piezas lo van a ayudar. Y le dice, pero si esta weá no me dice nada, esto no tiene historia, no tiene, parece que le decía. ¿Ya? No tiene sé que esta weá no me sirve. Dice, pero quédate un rato con él, así, porque es algo nuevo, es la semilla de algo nuevo. En toda esta Sí, medita oscuridad, en él y va a al- encontrar algo. algo está Qué surgiendo. lindo esa, qué lindo Es muy esa. Y bonita esa y parte. ahí el americano piensa como japonés y le explica al japonés que va a tener una revelación. Una epifanía. Y el Sí, Tagomi se va al parque, se toma, ese día no hay querido ir al Time Nippon, y se va al parque y eso se es queda, un momento tan Kadik, eso de perderse, digamos, ¿cierto? Se pierde en un momento el espacio y en el tiempo. Es y una no, cosa pues, maravillosa. y se pone a mirar el triángulo, no pasa nada. Se lo Mm. mete en el oído, así, lo olorosa, así, lo toca por todos los sentidos. Después dice, ya, los griegos dicen que el más importante sentido es la vista, y lo vuelve a mirar, así como fíjate, Y brilla. Sí, estáticamente. Y de repente, así como la cuestión que le pasa a San Pablo, hay un cambio en la sí, luz. Hay un cambio en la sí. luz y algo pasa. Y se le acerca un Paco gringo. Y dice, ¿qué estáis Y le hace sombra. haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Estáis jugando con rompecabezas? Y bueno, así como, ¿cómo se me acerca esta weá? Un Mm. Paco. No, esta weá es algo mío ya. Ya, qué bueno, ya, así como, bien guaso. Ya. Y ya este weón ya me interrumpió mi ritual, ya no puedo hacer nada, ya me voy a la chucha, ya me vuelvo. Y va caminando y en la calle de San Francisco no encuentra pedetaxis. ¿Cachai? Pero empieza, y ve esa carretera elevada, ¿te acuerdas? Una carretera elevada que no existía.
¿cachai? Y ve Sí, como puros buses, puros camiones y autos particulares, pero no hay taxi. ¿Por qué no hay taxi? Chucha. Y después va y entra a un restaurante, y en el restaurante no hay ningún japonés, y los blancos, que como él era de una categoría superior, los gringos tenían que darle el asiento, y nadie le da el asiento. Y había un Gurlizer que tiraba música horrible, y esa weá él no la conocía. Ah, Y hoy tuvo un momento, ay, se me había hay un olvidado esa weá. momento en que El momento Tagomi Bradbury, ese es un momento Bradbury. vuelve entre el San Mm, Francisco normal, ¿cachai? sí, Donde los japoneses no mandan, donde no hay claro. taxis, donde nadie le cede el asiento. Y para él el mundo normal es una pesadilla, ¿cachai? es horrible para Es él. Sí, lo horrible de para la él. carretera. Le pregunta a alguien qué es esa cosa que está ahí, ¿te acuerdas? Nunca la había visto. Ay, qué afortunado que usted le responde. Y Tagomi ya espantado se devuelve al parque y encuentra unos niñitos negros, porque como que el momento pasa y la luz vuelve a cambiar, ¿cachai? Y encuentra un niñito negro y le dicen, oye, acá tenés unas monedas, dime si en la calle hay de taxi. Así como si volví a mi mundo y si no, voy a tener que buscar un lugar para suicidarme, dice. Y los niñitos van, vuelven y dicen, sí, sí hay de taxi, hay harto, hay Cinco o como seis. ocho. Sí. Ya, volví, dice Tagomi. Pero es muy cuático ese momento en que Tagomi entra al San Francisco real, ¿cachai? Mm, Gracias al Sí, y objeto se le de ve como Flynn. una revelación, pero una revelación, digamos, de un mundo horrible, digamos. Es muy Pero interesante. era el mundo real. Es un Eh, momento pero muy, quiero ver el mundo real. el mundo muy real. Y gracias a muy Flynn, heavy. pues, gracias a la joya que había hecho Flynn. Pero me hiciste ¿Cachai? acordar o por eso dije un momento Bradbury, ¿te acordás en Crónicas Marcianas cuando se encuentra el marciano de hace 1000 años con el otro Ah, Claro, sí, y ¿viste? también. se cruce Sí, de una dos cosa así. mundos? Es muy linda esa parte, claro, y cada uno con su realidad, pero es como un anti-momento Bradbury. Pero sí, No, sí, Pero tiene momentos muy interesantes el libro, sí. Por sí, pero ejemplo, ese ejercicio no se agota, que el tema de las joyas tiene una importancia, que es que Philip K. nos quiere dar algo de esperanza, por lo menos algo de esperanza a la cultura americana, de que es posible crear algo nuevo, o sea, de que con estas pequeñas herramientas, con estas pequeñas joyas, están dando lugar a una nueva estética y se está, en el fondo son los gérmenes, las semillas de una nueva civilización, de una nueva cultura. Eso es mm, lo lindo, digamos, de ese ejercicio, que la cultura americana no está muerta, sino que está renaciendo. Que entonces se las llama, manos de ese artista, digamos, que hicieron esas joyas son ingenuas, pero están creando un mundo nuevo. sí, interesante. porque estos momentos, como el Cuto dice, el momento Bradbury, ocurren varios en la novela. Po. Uno es cuando el Frejero Hugo Rey está leyendo La langosta se ha posado y siente que esa es la verdad. Sí, ¿Cachai? sí, Y es sí, como un sí. instante. Después tenemos el momento de Tagomi. Y hay uno que es el de no es tanto, participa la Juliana, pero es que cuando la Juliana llega a la casa de Lavbensen, empieza a presionarlo. Y le dice, puta, yo maté un hombre por llegar acá, te traigo el mensaje que tenés que cuidarte porque los buenos de la SD te van a venir por ti. Pero le dice, yo necesito como algo a cambio. Me tenés que decir cómo escribiste este libro, ¿sí? Que es Mm, la langosta se ha posado. Y usaste el I Ching, o sea, el tiro se la tira. sí. Y el otro dice, no, no, ¿qué me estás diciendo? No, pero tú usaste el I Ching, así como no me con weá. No, 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 no sé la que haga. Y el Abensen es muy vacío, pero al final reconoce que cada línea de su novela había sido escrito usando el libro de las mutaciones. Y por eso ese libro era tan preciso y sonaba tan verdadero, porque era la realidad, ¿cachai? La realidad real era de que nunca había, o nunca, los alemanes y los japoneses nunca habían ganado la guerra. Entonces ellos estaban leyendo trozos de la realidad gracias al libro, ¿cachai? Que es como la revelación final. ¿Cachai? Y él a veces como que no quiere decirlo, ¿cachai? Porque no, o sea, le resulta un poco embarazoso y al mismo tiempo no quiere revelar sus secretos de actor, ¿cachai? Pero como Sí. Yo que también creo que hay un temor a romper algún tipo de equilibrio, digamos, de que dejar las cosas hasta ahí, ¿no? hasta ahí nomás. Sí, Y de ahí como que sí, le dice, por favor, retírate. sí. Así como le dice, ¿cuánto se llama? Ya váyase, así como agradezco todo lo que ha hecho por mí, Lo pero ya agobia, no. claro, Pero claro. se siente agobiado, ¿cachai? Sí. Y como que y dicen algo de la Juliana, no me acuerdo cómo, pero era como que ella era Demonio. como un daemon. Dicen que la Juliana es un daemon, ¿cachai?
Y por eso ella está como media loca, y es tan impulsiva, y al mismo tiempo ella es muy fuerte. Así ella es como un ángel de combate. Sí. De hecho, el Joe Cinderella era una especie de comando, y ella lo mata. ¿Cachai? Le hace un movimiento ahí con una cuchilla. Ah, entonces, ¿cuánto se llama? No, es interesante esa parte igual. ¿Sí? Pero pero ahí se cierra el arco. Entonces, porque el Frank, qué sé yo, el Fran está siempre ahí bajo un signo negativo, siempre le están saliendo mal las cosas, ¿sí? El Childan lo estafa, pero al final el único giro que es positivo para él es que entre toda la pelea entre Tagomi y Freijer Hugo Reis, le pasan en un momento, porque a este estaba detenido y le iban a mandar deportado, pues si era a Nueva York a la cámara de gas, y entre el Tagomi y el Reis ya como hay tanto roce porque le mandó los asesinos a la oficina, el Tagomi dice, no voy a extraditar a este hombre, libérenlo, no se lo voy a pasar a los alemanes. De ahí Y se salva, po. se vuelve soberano de su lugar. Claro, y Es dice ya, interesante. a mí me han echado de esta weá, pero esta va a ser mi última Claro. resolución es salvar a este individuo, o sea, no tengo por qué condenarlo. ¿Cachai? Y El ahí Estado le decía que tenía que hacerlo, Flynn entretenido. se salva, po, weón. Entonces, Sí, Childan y no no sale sabemos, como... claro, y Childan bueno, es un comerciante astuto, entonces ahí no sabemos tanto su devenir, pero cuánto se llama ahí, eh, se preservará de alguna manera, porque él ya se había abierto a cambiar, porque nos muestran que al principio era un comerciante menor, se abre el negocio de las antigüedades, ahí prospera, y después cuando ya se demuestra que muchas de las antigüedades eran falsas, porque había un tipo había muchos comerciantes que falsificaban, así con ayuda como de artesanos como Fring, falsificaban las pistolas, los carteles, estaba Sí. todo Al muleado final ya, empieza a creer en el futuro. Es una persona que y está empieza a asignada creer en el por una creencia futuro. en el pasado y empieza a creer en el Ya, futuro. Sí, ya. Mm. Así sí. que no, pero es bonito, así no, bueno, y este el Fejero Borges que no tiene tanto arco, así como aparece y desaparece. Mm. Y el Baines vuelve a Alemania, ¿cachai? Se la juega porque el Tedeki le dice, ya, ven con nosotros, así como te salvamos. No, va a volver a Alemania y vuelve a Alemania. Y ahí está viendo si, quién lo va a matar, ¿cachai? Y justo entra como en una alianza con el Hendrix que quiere recuperar el poder ante el Goebbels y se salva también. Entonces, no es bonito el libro, o sea, como que de cierto modo, el bien en un escenario tan adverso, el bien La igual se está la arreglando ingenia, para sobrevivir. Mm, igual se la ingenia para triunfar, ¿cachai? Es bonito el libro hasta en ese sentido, así como que ahí se absuelve todo, ¿cachai? Se resuelve y volvemos cuando se llama al orden natural de las cosas, ¿cachai? Sí, no sé qué más, porque ya por ahí estamos en el 22, sí, 1 hora 20 ya. ¿No? No sí, sé, no sé qué más sí. podemos agregar. Seamos condescendientes. Léanlo. Léanlo. No, pero un libro maravilloso. A mí me produce mucho placer leerlo. Así como cada núcleo de los personajes está tan bien armado, son como, así como los pequeños castillos, cada uno es un castillo, que es muy bonito leerlo y es muy bonito avanzar y que el libro se sostenga sobre su propia incertidumbre de que esta historia no es posible y lo empiezan a juntar con el Tao, con el Yin Yang, así, con los hexagramas del I Ching, eso es un juego maravilloso. Y yo creo Sí. que de todos los libros, porque Kutu dijo, pues esto lo hace en varios libros Félix Cadiz, pues, lo hace con otros libros, pero siempre se da un sostén. Bueno, y en Balis también le sale muy bien con el Bardo Todol, ¿sabes? Claro. No sé si Pero ahí no, en Ubic, en Ubic. en Ubik, perdón, Sí. ¿sabes? Pero no, a mí siento que me gusta más cómo le resulta acá. Y ahí están los nazis haciendo cosas de nazis. Ya, ahí está. Ya dejémoslo por hasta ahí nomás. Ahí está. A ver, espérate. Stop share. Ahí está. Sí. Porque no, sí, más o menos creo que lo, Lo lo cubrimos. completamos. Lo completamos, ¿viste? Sí, es buen libro. Pero Un buen buen libro. libro, ¿viste? Insisto, es un acontecimiento ese libro para mí. Es importante. Acontecimiento. No, sí, no. 10 Importante estrellitas. dentro de la literatura y dentro de las visiones que te puede ampliar como persona. O sea, ya atrévete a pensar distinto, no sé.
Las cosas pueden ser distintas. ¿no? Pueden ser distintas. Pueden ser completamente distintas. Completamente, radicalmente distintas. Radicalmente distintas. Y es desafiante también, inclusive dentro de dentro de la historia de la literatura, o sea, igual después de gracias a eso empiezan a nacer un montón de otras novelas que empiezan a hablar del qué hubiera pasado, sí, pues, entonces también marca una tendencia dentro de la literatura anglosajona, por lo menos. Importante eso. Sí, no, o sea, como siempre decimos de Cadiz, que él influye mucho en el cine, en la televisión. Yo no sé cómo lo hicieron, pero como lo mencionamos al principio, se mandaron 5 temporadas con este libro. Yo creo que lo usaron como, como base nomás. Y ahí creo que cada personaje se desgrana en una familia. Está la familia de la Juliana, está la familia del Fring, así. Y como que lo cuentan un poco como la historia de resistencia, un poco como la historia de Francia, la Segunda Guerra Mundial. Yeah. Como hay más oposición política, más activismo. Yo vi el primer capítulo y hay como unas bombas estallando, así, ¿no? No, sí. Le buscaron, o sea, bueno, tú sabes cómo son. No podían hacer de hecho, parece que no hay película del Hombre del Castillo. No podían hacer películas, lo tuvieron que convertir en esto. La serie 5 temporadas. No, pero se agradecen las imágenes que no sirvieron mucho para la presentación. Sí. Entonces, la otra semana tenemos Julian Barnes. ¿Te lo compraste, Joel? Sí, lo compré, pero no me ha llegado. Oh, maldición. Bueno, un tirón de orejas para Busca Libre. ¿Por qué Busca Libre? ¿Por qué? Porque sentido final. Sentido final. Bueno, si no, hacemos una pausa, esperamos una semana más. No sé. No es un libro tan extenso tampoco. Pero para que todos lo pueden leer. Un libro muy bonito. Y después, ¿qué viene después? El mapa del territorio. Maravilloso. ¿Lo tenía ese? No, sí, lo tengo. Ya. Me gustó. Ya, para que Joel vaya a acostarse. Buenas noches. Mejórate, Joel, mejórate. Revive. Gracias. Te necesitamos incólume. Ya. Sí. Bastión. Bastión, ¿viste? El pilar, que todo lo sostiene. Viejo estandarte. Tenemos Joel para un rato más. Los viejos estandarte. Ya, a pura marcha. Buenas noches, amigos de Cooking Bear. Ya nos vemos. Adiós.